Hola, soy Nita López, director y guionista, y en este vídeo voy a contaros cómo se hace un videoclip. A lo largo de estos años he dirigido y escrito 4 videoclips profesionales y básicamente en este vídeo voy a contaros cómo me enfrento al proceso y qué cosas he aprendido en todos estos años. Por lo general, para hacer un videoclip, un grupo se pone en contacto contigo y te pasa la siguiente información. Las fechas para las que lo necesitan. Generalmente, lo que hay que entender es que los videoclips son herramientas promocionales para los grupos, lo que importa realmente es la música y por lo tanto siempre va a ser porque han sacado una nueva canción y quieren que tenga más impacto o han sacado un nuevo disco y para anunciar el lanzamiento quieren un videoclip. Entonces, eso, muy importante las fechas y con las fechas con las que nos comprometemos tenemos que cumplirlas. Otra de las cosas más importantes es el presupuesto, es saber cuánto dinero tienen para hacer el videoclip, porque eso va a condicionar mucho el tipo de idea que se pueda llevar a cabo, más o menos ambiciosa. Y luego también hay veces las que los grupos tienen una idea, oye, nos gustaría hacer un videoclip de este estilo, o hemos pensado como en esta historia, la canción va sobre esto y lo otro. En este sentido también yo es una cosa que suelo como tratar de negociar o de pedirles que me den cierto margen para plantearles una idea teniendo en cuenta un poco lo que ellos traían, porque entiendo que al final si me contactan ya con una idea como muy clara y lo único que necesitan es que yo forme un equipo y lo ruede, siento que en ese sentido es como o lo cobro muy bien o porque iba a querer hacer esto, ¿no? Porque si de alguna manera no le voy a sacar un rédito económico, pues al menos que sea creativo. Hay veces también que te dan la información de si quieren o no quieren salir en el videoclip. Esto también va a ser importante de cara a la idea que nos imaginemos. Toda esta información de la que he hablado generalmente ya te la dan, pero si hay algo de todo esto que no te están contando es muy importante que se lo pidas. Hay veces en las que las bandas de inicio se resisten a hablar de presupuesto, entonces es como, mira, o sea, no te estoy preguntando por el presupuesto porque me quiera ganar mucho dinero, te estoy preguntando por el presupuesto porque en base a eso voy a pensar en unas ideas o en otras. Toda esta información es importante que nos la den y si no nos la han dado la tenemos que pedir. Yo generalmente lo que hago para trabajar la parte de la idea es escucharme la canción en bucle. Me la escucho mogollón de veces y voy anotando cosas en un cuaderno, cosas que me vienen, sensaciones, me recuerda a esta película o a esta secuencia, o de repente, joder, esta parte de la letra hace mención a, y eso me lleva como una imagen, y luego muchas veces es como acabas tirando como de ese hilo y de ahí sale la historia. Hablo en términos de historia porque yo generalmente sí que tengo tendencia a intentar plantear videoclips narrativos. Siento que cuando seguimos la historia de un personaje es como mucho más fácil no aburrirnos, o sea, ir como viendo cómo progresa la historia y por dónde nos lleva. A mí personalmente es una cosa que me suele gustar. O a lo mejor te viene un cuadro a la mente y lo vas como apuntando, vas cogiendo referencias y la idea es que hay un momento donde ya con eso intentas crear una pequeña sinopsis que te sirva para contarle al grupo qué idea has tenido. Una vez tienes eso, pues les escribes o les llamas y les cuentas un poquito la idea. Pues mira, se me ha ocurrido esto, la canción tiene un rollo así como muy positivo, sin embargo la letra de repente tiene momentos que son como más bajoneros, entonces como se me ha ocurrido la historia de un personaje al que le pasa esto, tal. En ese momento el grupo le da una vuelta, generalmente es una cosa que tienen que consensuar entre todos y muchas veces incluso lo hacen con el management o lo que sea. Entonces ya ahí te devuelven la pelota y si te dan el ok tú ya te pones a trabajar en las ideas. A mí me ha pasado y es un consejo que os doy y es que no os enamoréis mucho de las ideas en esta fase porque por mucho que te gusten a ti a lo mejor a la banda no le terminan de convencer. Y creo que hay que tener una cosa muy clara y es que el videoclip es para la banda. Por lo tanto, a ellos les tiene que gustar. No desesperar. Vuelves al cuaderno de las anotaciones, qué cosas, oye, pues se me ha ocurrido como esta otra historia. Una vez la banda ya te dio el ok, yo generalmente lo que hago es estructurar la canción. Escucho la canción, utilizo generalmente Miro, que es un tablero virtual, donde básicamente lo que hago es una línea de tiempo, pongo la duración de la canción y voy estructurando la canción. Mira, tengo aquí un ejemplo.
Este es un videoclip que hice. Y entonces, aquí por ejemplo, yo lo que hago es pongo la línea de tiempo de la canción, luego a esto le fui sumando más información, pero aquí voy identificando los diferentes momentos. Hay una primera parte de intro con sonidos a capela que va desde el 00 hasta el 09. Luego entra una parte en la que ya canta la primera estrofa y es esta parte, o sea, esta parte de la letra. Y va desde el 09 hasta el 025 y lo identifico como el bloque número 2. Entonces, una vez hecho esto con toda la canción, partiendo de la idea que le he presentado al artista y que ha comprado, lo que voy haciendo es un poco trabajar en qué es lo que va a ocurrir en cada una de estas situaciones. Otra cosa que me suele ayudar para eso, sobre todo si estoy con una... Bueno, es indiferente, o sea, si estoy con una historia narrativa, sé que en el momento en el que la canción hace un bajón, pues yo qué sé, si de repente tengo dos personajes que en un momento de la historia van a discutir, pues es muy posible que sea ese momento donde ubique ahí la estructura. Esto es un poco como, o sea, tú podrías pensar en una idea y, o sea, tener una idea pensada antes de escuchar la canción, pero al final el problema con el que te vas a encontrar es un poco como empezar la casa por el tejado. Entonces, creo que la clave está, una vez tienes la canción y surge la idea, empezar a construir como desde allí. A mí esto como de la, ¿no? Como de la energía que tiene la canción o el momento emocional en el que está, me suele servir bastante luego para trabajar en la estructura total, ¿no? De, vale, pues ahora va a ocurrir esto, ahora nos vamos a esto otro y demás. Yo generalmente lo que hago es, una vez esto está hecho, lo que hago es escribo un guión. Escribo un guión donde, pondré un ejemplo, donde voy identificando la secuencia que voy a contar, a qué bloque pertenece y el minutaje. Es decir, pues vamos con el primer bloque, que es desde el 00 hasta el 0009, que son 9 segundos. ¿Por qué suelo hacer eso? Porque cuando estoy escribiendo el guión, muchas veces me doy cuenta de que para un bloque de 20 segundos solo tengo una línea de acción. Una línea de acción que es como, pues, voy a utilizar el ejemplo del videoclip de Romin Chelak. Básicamente lo que cuenta esa historia es que hay un tipo que está durmiendo en la cama y empieza a sonar la canción y resulta que tiene a la banda tocando alrededor y como molestándoles. Son como parte de una pesadilla y cuando intenta darle a uno de ellos se le da al despertador, el despertador se rompe y por lo tanto llega tarde a trabajar. Lo que hice en ese videoclip, al final, cuando iba escribiendo la historia, era eso, ¿no? Identificar esos momentos. Y, por ejemplo, va a salir, tengo un bloque de 15 segundos y es como se acaba de despertar, ya se ha duchado y entonces se está vistiendo. Lo que hice con esa secuencia fue intercalarla con otra en la que veíamos cómo se estaba haciendo el café. Intercalábamos un plano de detalle de la cafetera con o sea, como eso en estático en comparación con de repente el jaleo de el tío se está vistiendo súper nervioso porque llega tarde, la corbata, tal, no sé qué, y eso se iba intercalando en montaje con lo de la cafetera. Y esa secuencia culmina con que el café se supone que ya se ha hecho, él se lo vuelca en una taza y se lo bebe de golpe. Escribirlo en un guión y identificar los bloques nos ayuda para ver cómo vamos de material para cada uno de los bloques. Honestamente creo que uno de los mayores problemas que suelen tener los videoclips es que acaban aburriendo. El videoclip es un formato que quema el material muy rápido, es decir, una vez vemos una situación o una secuencia ya la identificamos y entonces es como que necesitamos constantemente que se nos esté renovando el estímulo. Y no necesariamente hablo como de muchos cortes, pero sí que estén ocurriendo cosas. La separación entre los bloques es un poco como la bisagra, o sea, esas bisagras de las que hablábamos, en las que el momento emocional de la canción de repente va en el estribillo y va hacia arriba, pues aprovechemos como en la historia, ¿qué es lo que le va a pasar al personaje? Pues el personaje
de repente en ese momento sale corriendo por las calles. Una vez tienes ya el guión escrito o incluso en una fase previa donde ya tienes una idea, una sinopsis desarrollada, en plan, bueno, pues va a pasar esto, en el videoclip de Romy Chelak tenemos una casa, va a haber un baño, una cocina, que esto lo podemos rodar todo en la misma localización, luego va a haber unas secuencias en la calle y finalmente va a llegar a su puesto de trabajo al que llega tarde y cuando se abren las puertas del ascensor tenemos a la banda tocando dentro. Pues en este caso, ¿cuál es el gran hándicap? Encontrar un ascensor donde quepa toda la banda, donde quepa nuestro protagonista y entre también la cámara. Yo de hecho, antes de elaborar mucho como esta idea, vale, pues necesitamos un ascensor de estas características y si no lo tenemos, pues no hay videoclip porque es como una casa, puedes encontrarla en cualquier sitio. Pero eso no. A raíz de un amigo que me dijo, oye, pues en el conservatorio de Bilbao hay un ascensor grande por donde suelen transportar como los pianos y tal. Y resulta que el guitarra de la banda daba clases allí y entonces a través de ellos pues conseguimos permiso para... Entonces fuimos a verlo y dijimos, vale, efectivamente, pues aquí nos cabe y por lo tanto pues lo podemos hacer. En ese caso no salió gratis, pero hubo otro videoclip donde había una secuencia que no era importantísima, pero había una secuencia como más onírica donde tenía el personaje en medio de un pasillo, como con unas luces muy concretas, ¿no? Y yo sabía que en Bilbao había una discoteca que tenía un pasillo así como con unas luces muy flipantes. Y entonces pues les escribí y me pidieron dinero. No fue mucho, pero bueno, al final es una cosa que tienes que ver si en el presupuesto te cuadra. Y otra de las partes más importantes en esta parte del proceso es formar el equipo. Hay videoclips que pueden tener equipos más grandes y otros más pequeños. Y bueno, o sea, cada proyecto, en función de la escala que tenga, pues tiene que tener una cantidad de gente y sobre todo también tiene que ver con el presupuesto. Hay veces en las que entre 5 personas puedes hacerlo y hay otros videoclips en las que hay un equipo de 25 personas. Generalmente, cuanto mayor es la cantidad que hay en un equipo, de alguna manera como que es tratando de trabajar bajo el estándar como más profesional, donde hay un jefe de departamento o una jefa de departamento y tiene sus ayudantes, auxiliares y demás. O sea, luego hay videoclips donde el propio operador de cámara, director de fotografía, se hace su propio foco y no pasa nada. Una vez ya tienes como, sabes cuáles van a ser un poco como los mayores gastos, todo eso lo presupuestas. Si tienes la suerte de tener una persona ya incorporada en el equipo o que se va a encargar de la producción, que te echa una mano con esto, pues genial. Pero a mí generalmente me ha tocado a mí hacerlo al menos en la primera fase. Dentro del presupuesto, la cámara, las luces, dinero para los diferentes departamentos, que el departamento de arte tenga algo con lo que trabajar, lo mismo vestuario, maquillaje y peluquería, que generalmente no tienen mucho gasto, a no ser que de repente tengas pelucas o similar. Tenemos el presupuesto cerrado, el guión escrito y el equipo cerrado, y lo que tenemos que hacer es cerrar unas fechas. Aquí hay varios factores. A veces la localización es lo que te lo determina, o los actores o actrices que vayan a estar. El equipo, a lo mejor hay, pues yo qué sé, pues si es un videoclip donde no va a haber mucho dinero, pues posiblemente la gente lo tenga que hacer en su tiempo libre, porque la gente tiene sus curros y por lo tanto eso lo vas a tener que tener en cuenta. Muchas veces parece que hay cosas en el proceso que están atascadas hasta que estableces unas fechas y hay veces las que de repente alguien no puede, pero es necesario, porque si tratas de buscar como la fecha perfecta para todo el mundo, hay veces que no existe y te quedas atascado, entonces más o menos sabiendo cada uno cuándo puede, estableces unas fechas y ya trabajas sobre eso. Hay otra de las cosas que considero que es como muy importante y es que si tienes la oportunidad hagas una lectura de guión. Puede ser online, puede ser presencial, pero con jefes y jefas de departamento. Esto generalmente es algo que se suele hacer en cine y básicamente para lo que sirve es para hacer una lectura en alto y detectar las necesidades y aprovechar para hacer las preguntas de las dudas que puedan surgir. Se lee una de las secuencias y de repente maquillaje pregunta, oye, ¿esta sangre de la que se habla es una sangre que va a estar en la ropa o vamos a ver la herida? Entonces, en función de eso, cada departamento saca sus conclusiones y hay veces en las que se tienen que coordinar pues, entre vestuario y maquillaje o lo que sea. Entonces, esto creo que suele ser como muy importante. Muchas de esas preguntas se lanzan en ese momento, pero no se pueden responder porque todavía no se sabe, pero ya sabes como director
a quién le vas a tener que responder esa duda antes de que empiece el rodaje. Más allá de eso, se suele hacer muchas veces como reuniones con jefes y jefas de departamento, ya individualmente, pues con el equipo de arte para hablar de cómo es el espacio en el que, cómo es la habitación de ese personaje, o cuando en esta secuencia digo que tienen un grillete, o sea que los dos personajes están engrilletados, pues ver cómo es eso, si es algún tipo de grillete especial. De repente, pues en el primer videoclip que hice, había una secuencia, dos personajes iban como engrilletados. Entonces había una secuencia donde una de ellas cortaba el grillete, ¿no? Entonces también eso hay que ver cómo se hace. Pues en este caso vemos cómo corta y hay un momento donde lo que hacemos es, en el mismo plano, hacemos una parada técnica y sustituimos por otras idénticas que ya están cortadas, que se han cortado con una cizalla o similar para hacer el momento de la rotura. Pues todas esas cosas hay que aclararlas y generalmente son las lecturas de guión para eso o posteriormente individualmente con cada equipo. Una de las partes más importantes, al hilo de lo que hablaba antes, de intentar que el videoclip no aburra en ningún momento o no estar faltos de contenido en X partes, es el guión ayuda para eso, porque ya más o menos por las líneas ves, y una cosa que ayuda también es escucharte la canción mientras te lees el guión y de repente decir, hostia, pues aquí, ¿no? Conforme voy leyendo y imaginándome las imágenes en mi cabeza, veo que voy corto o voy sobrado, hostia, quiero meter de repente una secuencia como muy compleja donde pasan muchas cosas para una parte en la que solo hay 5 segundos. Entonces la siguiente fase, que yo intento hacerla siempre y la suelo hacer de maneras diferentes, es como intentar previsualizarlo. Hay veces en las que lo que he hecho ha sido descargarme referencias de películas o lo que sea, y me pongo la canción en el programa de edición y voy volcándolas ahí. Hay partes de repente en negro donde pongo texto. Aquí pasa esto otro. Hay veces en las que lo que he hecho ha sido hacer como un storyboard. Yo dibujo muy mal, pero más o menos como para hacerme la idea, y lo voy poniendo para ver un poco cuál va a ser el ritmo de montaje y si hay cosas que me van a sobrar o no. Y por ejemplo, en el videoclip que hice de Belle, que este no era narrativo, sino básicamente la premisa era una limpiadora de un colegio, se pone la música, que se pone la canción del videoclip, y va sembrando el caos por el colegio. Entonces, aquí lo que teníamos eran como los bloques estaban divididos como por espacio. El bloque en el que está en el aula y hace X. En el bloque en el que está en el comedor y hace esto otro. Y como había, o sea, como era como muy coreográfico, o sea, no, a veces como no era un baile, pero ya el propio movimiento, como por la localización, como iba al ritmo de la canción y demás. Entonces, aquí lo que hicimos fue también gran parte se planificó en la propia localización, fui yo y la artista, y fuimos viendo, vale, pues para esta parte de la canción yo creo que esta idea que se nos ha ocurrido del aula podría estar guay. Entonces, de hecho, aquí en el Miro es lo que fuimos haciendo. El día de la localización vimos como los diferentes espacios y luego los fuimos asignando a cada uno de los bloques. Pues aula con vistas a la iglesia. El aula o sea, el aula que tiene como la cristalera donde ella va como a moverse por el pasillo y va a haber un momento donde va a lamer el cristal. Un plano a trípode desde la reja, en fin. Pues otra parte la que decíamos, vale, el aula de música donde ella va a estar tocando el piano. Entonces, lo que hicimos fue eh, ya el último día de ensayo, antes de rodarlo, yo me lo grabé en el iPad lanzando la canción y lo que hice fue hacerme un montaje antes de rodarlo para que lo pudiera ver yo, para que lo pudiera ver ella y también para enseñarle al equipo cómo iba a ser. No es lo mismo irte con un story que de repente poder enseñarle al director de fotografía, oye, este es el movimiento que quiero hacer y por lo tanto vamos a ver todo este fondo, esto es lo que hay que iluminar y demás. Entonces en ese sentido creo que ayuda mucho y sobre todo lo que ayuda es
a ver ya de antes cómo va a ser el videoclip y a detectar las cosas que no funcionan. Con este montaje previo yo me di cuenta de muchas cosas, dije, hostia, pues aquí creo que va a hacer falta X y en ese sentido como que nos fue muy guay. Generalmente, y esto es algo que nos contó Nisu Jesús Hernández, que es como uno de los mejores directores de videoclips de este país, en una charla que dio en Tracking hace unos 10 años sobre videoclip, que él generalmente consideraba que no funcionaba bien cuando mezclas historia y a la banda tocando. O sea, que como que una cosa te suele sacar de la otra y que él prefiere o la banda tocando o historia. Estoy bastante de acuerdo, pero yo sí que he intentado en los videoclips que he hecho sí hacer las dos cosas, pero justificar muy bien por qué está la banda ahí. En el videoclip de Lier, el de Teloya, que era sobre una pareja que estaban engrilletados y cada noche se sentaban frente a la tele para ver un programa de televisión de estos como de ganar dinero, pero muy loco, muy estadounidense. La manera en la que justificábamos la banda era que era la banda del programa. Entonces, cuando entraba el primer estribillo, de repente el presentador los presentaba y veías a la banda ahí tocando y era como tenía sentido. Si mezclo las dos cosas, me gusta justificar muy bien. O en el de Rominchela, pues es una banda con la que está soñando el protagonista y es como, no es un sueño, es una pesadilla porque no le dejan descansar. Luego, ¿qué es lo que pasa con las partes que no van donde no está la banda? Que ahí no estás tan limitado de cara al montaje, tú tienes ahí tu secuencia. Mi consejo es que si ya has hecho este trabajo de estructurarlo, generalmente ya cuando vas a montarlo tienes bastante claro. En el sentido de, sé que a este bloque le corresponde la secuencia en la que el personaje se viste de manera frenética. Entonces ya sabes que eso va a empezar en el 0.32 y va a llegar hasta el 0.45. Y ahí dentro del material que tienes, como me dijo un colega montador, Aritz Villaga, elegir los trozos guapos y montar con eso. O sea, verte todo el material, ver que está chulo y hacer que la secuencia funcione. La mayoría de videoclips que he hecho los he montado yo. Sí que en alguno un amigo me echó una mano al principio y luego lo terminé yo. Pero por daros un consejo, todas las partes de las que hablábamos antes, en las que tiene que ir a sincro, mi consejo es, porque generalmente pues a lo mejor tienes un plano abierto donde ves a toda la banda y luego tienes planos de cada uno de los músicos. Yo lo que suelo hacer es sincronizo todas las pistas, pongo una encima de la otra y voy haciendo ese trabajo de, me veo la pista completa del bajista y selecciono un trozo. O selecciono varios trozos. Esto está guay, esto está guay, esto está guay. Y lo demás lo quito. Luego voy con el guitarra, luego con el batería. ¿Y qué es lo que acabo teniendo? De repente acabo teniendo como trocitos de pistas y yo generalmente si le doy al play a eso ya más o menos como que funciona, pero me doy cuenta de que de repente hay dos trozos que están guay uno encima del otro. Entonces ya es una cuestión como de elegir cuál de los dos, cuál de las dos partes nos gusta más o vengo del batería, por lo tanto prefiero irme a, en fin, las decisiones que tomemos, pero creo que al menos es lo que a mí mejor me ha funcionado. Y ya como conclusión, sí que creo que en este vídeo se ha hablado mucho como del método o el proceso que yo suelo utilizar, pero hay una parte muy importante que se ha quedado fuera o que se queda fuera inevitablemente, que son las ideas y claro, eso depende mogollón de cada uno y de hecho creo que tiene que ser así porque creo que las ideas son un poco lo que le da personalidad a cada una de las historias
y por lo tanto ahí es una cosa que trabajamos ya cada uno. Pero a mí toda la parte de cómo afrontarlo creo que está muy guay porque te ayuda a trabajarlo mucho, te ayuda a evitar sustos de que luego falta material y generalmente te ayuda como a tratar de ser ambicioso en la primera fase, que creo que es una parte muy importante de los videoclips. Pues esto ha sido todo. Como veis, 25 minutos de vídeo y tengo la sensación de que es inevitable como pasar por muchos de los puntos de puntillas. Pero si os ha quedado alguna duda o queréis hacer algún comentario, hacerlo y bueno, yo que sé, en un futuro pues quizás pueda hacer un vídeo sobre cómo abordo el proceso de planificación o similar. Y nada, básicamente espero que salgáis de aquí como con ganas de hacer videoclips. Y si sois una banda que estáis buscando a alguien que os los haga, yo los hago así.